Bienvenido nuevamente a tu clase de Historia del Mundo. Juntos continuaremos nuestro viaje al pasado para conocer cómo se transformaron las sociedades y surgieron los estados modernos. En la clase de hoy aprenderás sobre el movimiento intelectual y filosófico conocido como la Ilustración y cuáles fueron las ideas de los pensadores asociados a este movimiento. Finalmente, reflexionarás sobre la vigencia de sus ideas. Para comenzar, retoma lo que sabes sobre las sociedades europeas del periodo, cómo estaban organizadas y gobernadas. Piensa en los reyes europeos del pasado, cómo eran sus cortes, quiénes tenían acceso al conocimiento y cuál era la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad. Anota todo lo que recuerdas al respecto en el cuaderno. Después, responde las preguntas. No olvides que las revisarás al final de la clase. ¿En qué consistió el movimiento intelectual de la Ilustración? ¿Qué cambios produjo la Ilustración en la forma de pensar de las personas? ¿Cuáles de las ideas de los pensadores ilustrados continúan vigentes? La Ilustración fue un movimiento cultural y filosófico que cobró fuerza en Francia durante el siglo XVIII. El propósito de los pensadores ilustrados era colocar a la razón y a la ciencia como los principios fundamentales para la creación del conocimiento. Ahora vamos a explicar algunos de los aspectos más relevantes del pensamiento ilustrado. Toma apuntes en el cuaderno para que al finalizar la clase apliques lo que aprendiste. Empecemos. El movimiento cultural de la Ilustración tenía como principal objetivo colocar a la razón como la base del pensamiento científico, por lo que se debían dejar atrás ideas religiosas y prejuicios que impidieran el libre pensamiento. Los integrantes de este movimiento sostenían que se debía entrar en un periodo iluminado por la luz de la razón, frente al oscurantismo que había reinado hasta entonces. Veamos cómo definió la Ilustración uno de sus principales integrantes, el alemán Immanuel Kant. La Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. ¿Qué te parecieron las ideas de Kant? ¿Por qué consideraba que el hombre debía salir de su minoría de edad? ¿Cómo definirías el movimiento de Ilustración a partir de las palabras de Kant? Los ilustrados consideraban que las personas debían dejar atrás las ideas religiosas que ataban su razón. No negaron a Dios, pero buscaron establecer las leyes naturales que regían al mundo. Así, los pensadores de la Ilustración se dedicaron a la generación de conocimiento desde una perspectiva científica. Entre los científicos del periodo podemos mencionar a Edward Jenner, médico inglés que descubrió el principio de la vacunación, Alessandro Volta, desarrollador de la primera pila eléctrica, Antoine Lavoisier, quien, entre otras cosas, estudió la composición del agua y denominó a sus componentes oxígeno e hidrógeno. ¿Cuáles de estos avances científicos de los ilustrados del siglo XVIII siguen vigentes en la actualidad? Crear conocimiento científico no era suficiente, había que difundirlo entre toda la población. De ahí que una de las mayores obras de los ilustrados fue la edición de la enciclopedia, una obra en 17 volúmenes que buscó reunir el conocimiento creado por la humanidad en temas como física, biología, arte, oficios, historia y filosofía. Para que el conocimiento llegara a más personas y se formara el pensamiento científico en niños y jóvenes, muchos ilustrados defendieron la necesidad de ampliar los servicios educativos a la mayoría de la población. En el Reino Europeo de Prusia se estableció en 1763 un sistema educativo financiado por el Estado,
Los niños y niñas de Prusia asistían a la escuela desde los 5 hasta los 14 años. Muchas de las ideas ilustradas fueron el fundamento de las sociedades modernas, sobre todo en cuanto al pensamiento científico y la importancia de la educación. A su vez, generaron otras transformaciones sobre las que aprenderás más adelante. Es momento de aplicar lo que aprendiste sobre el movimiento de la Ilustración para establecer una relación entre el pasado y el presente. En este caso, para identificar cuáles de las ideas propuestas por los ilustrados están vigentes en las sociedades actuales y de qué forma. Revisa tus apuntes de la clase y traza un esquema similar al que observas en el pizarrón para organizar y aplicar tus conocimientos. Ha llegado el momento de reflexionar sobre lo que aprendiste en esta clase y cómo lo hiciste. Revisa tus respuestas a las preguntas iniciales y enriquécelas. Después, reflexiona. ¿Qué aprendiste sobre el movimiento de la Ilustración? ¿Cómo aplicaste la noción del pasado presente para explicar la vigencia de las ideas ilustradas? ¿Qué otras cosas quieres aprender de este movimiento cultural y cómo puedes lograrlo? Hemos llegado al final de la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por el trabajo realizado. Lo aprendido en esta clase te será de utilidad para comprender que las características actuales del mundo tienen su origen en el pasado. Nos vemos en la siguiente clase.